Mi nombre es Pedro López Ramírez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial, cuarto semestre. Lo que voy a exponer es generalidades. El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. Este tipo de procesos consiste en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. La clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos establecidos. Clasificación de los tratamientos térmicos. La clasificación está en dos tipos, que es sin cambios de composición y con cambios de composición. Sin cambios de composición. Recocido. Solo aplica en aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consiste en disminuir la dureza y resistencia de los aceros templados, se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad, dejando el acero con la dureza o resistencia deseada. Se distingue básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima y velocidad del enfriamiento. Templado. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, entre los 900 y los 950 grados centígrados, y se enfría luego más o menos rápidamente, según características de la pieza, en un medio como agua, aceite, etc. El revenido. Solo se aplica a los aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consiste en disminuir la dureza y resistencia de los aceros templados. Se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad, dejando el acero con la dureza o resistencia deseada. Se distingue básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima y velocidad de enfriamiento. El normalizado tiene por objetivo dejar el material en estado normal, es decir, ausencia de tensión interna y con distribución uniforme del carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido. 2. Con cambios de composición. Nitruración, al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque hace en mayor medida incorporando nitrógeno en la composición de superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 grados centígrados dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. Cementación aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se constituye teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el material durante el calentamiento y enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después por medio de temples y revenidos en una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y a la buena densidad en el núcleo. Cianuración, endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utiliza baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas entre 760 y 950 grados centígrados. Carbonitruración. Al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos, con metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono. En el proceso se requieren temperaturas
de 650 a 850 grados centígrados y es necesario realizar un temple y un revenido posterior. La sulfinización aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorporó al metal por calentamiento o baja temperatura a los 565 grados centígrados en un baño de sales. Los recocidos. Los procedimientos de recocido se clasifican en 4, que es el recocido completo o recocido total, recocido de difusión o de homogenización, el recocido de ablandamiento, esferoidización y el recocido isotérmico. El recocido completo o recocido total. La finalidad del recocido en los aceros es reducir la dureza, mejorar la maquineabilidad, facilitar el trabajo en frío, producir una microestructura deseada o para tener propiedades mecánicas o físicas deseadas. Cuando se aplican las aleaciones ferrosas, el término recocido implica un recocido total o completo del material. Se define como el recocido en una aleación ferrosa austenizada y luego enfriada lentamente dentro del horno, cerrado y apagado a través del rango total de transformación. En general, el recocido puede dividirse en 3 capas, lo que es recuperación, recristalización y crecimiento del grano. En la primera etapa, el material recupera sus propiedades físicas, como son conductividad térmica, conductividad eléctrica, resistividad. En la recristalización es esta segunda etapa. Los materiales trabajados en frío sufren una recristalización, como su nombre lo dice, en la que aparece un nuevo juego de granos libres de deformación. Desaparece la dureza y la resistencia adquirida por el trabajo en frío y se recupera la ductibilidad. El crecimiento en grano. En esta tercera etapa, los granos grandes crecen a expensas de los granos pequeños, teniendo como objetivo lograr un tamaño de grano homogéneo y no que en realidad se desee que crezca el grano. El recocido depende totalmente casi de 2 factores, lo que es la formación de austenita y la subsecuente transformación de la austenita. El recocido de difusión o homogeneización, como su nombre lo indica, se utiliza el fenómeno de la difusión para obtener un material homogéneo. Debido a que la velocidad de la difusión es una función exponencial de la temperatura, se hará un recocido de difusión a la temperatura más alta posible. La influencia de este tratamiento sobre las diferentes segregaciones depende principalmente de las diferencias en concentración, las distancias de difusión y la velocidad de difusión de los diferentes elementos. El recocido de difusión se aplica por el ejemplo de los lingotes de acero durante el calentamiento como preparación al forjado y laminado, aunque también pueden utilizarse para reducir simultáneamente la heterogeneidad química y la mecánica. El recocido de ablandamiento. El propósito de este tratamiento térmico es obtener una estructura de acero que corresponda a la dureza mínima. La dureza mínima corresponde a la óptima deformabilidad de procesos de conformado no cortante como el doblado, el laminado en frío o el embutido. En el caso de aceros suaves con contenido de carbono de 0.1% a 0.25% de carbono. El recocido intermedio es el término empleado para describir el recorrido subcrítico de materiales trabajados en frío. Un ejemplo importante de recocido intermedio es el recocido en cajas de placa de acero de carbono rolada en frío. Recocido isotérmico es el tratamiento térmico que tiene el objetivo principal de obtener la perlita gruesa.
Este ciclo de reconocido puede hacer posible una reducción importante en el tiempo de uso del horno para recocido. El recocido isotérmico es más práctico para aquellas aplicaciones en las cuales se puede sacar ventaja para lograr un rápido enfriamiento a la temperatura de transformación. El temple tiene por objeto endurecer y aumentar la resistencia del acero. El temple consiste en un enfriamiento rápido desde una alta temperatura de 750 grados centígrados a 900 grados centígrados a que sea sometida el acero. Los medios de enfriamiento más usados pues son tres, que es el agua, el aceite y chorro de aire, aunque hay otros. Así tenemos que la inmersión en mercurio u otro conductor de calor produce mayor dureza y friabilidad que la inmersión en agua. Y como comentábamos, que son tres los temples, que es en agua, en aceite y al aire. El revenido es un tratamiento térmico consistente en proporcionar un calentamiento a una pieza después del temple entre la temperatura ambiente a la de la transformación, aproximadamente de 730 grados centígrados según el tipo de acero a tratar, efectuando su mantenimiento más o menos prolongado a esta temperatura seguido de un enfriamiento adecuado. El revenido se hace en tres fases, que es el calentamiento a una temperatura inferior a la crítica, el mantenimiento de la temperatura y el enfriamiento a la velocidad variable. El calentamiento a una temperatura inferior a la crítica se suele hacer en hornos con sales para aceros al carbón de construcción. La temperatura de revenido está comprendida entre los 450 a los 600 grados centígrados, mientras que para los de acero de herramientas la temperatura de revenido es de 200 a 350 grados centígrados. Mantenimiento de la temperatura para igualar en toda pieza. La duración del revenido a baja temperatura es mayor que las temperaturas más elevadas para el tiempo a que sea homogénea la temperatura en toda la pieza. El enfriamiento a velocidad variable no es relevante, pero tampoco debe ser excesivamente rápido. La velocidad de enfriamiento del revenido no tiene influencias como sobre el material, tratando cuando las temperaturas alcanzadas no sobrepasan las que determinan la zona de fragilidad del material. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.